Hola, bienvenidos al curso de programación en ANSI C. Mi nombre es Johan Latorre. En este curso llamado parte 19-2 del tema de funciones, vamos a continuar con los ejercicios ya en la parte práctica, porque en el video anterior de la parte 19-1 vimos todo lo referente a la teoría de funciones. Entonces, aquí para asentar un poco más todo lo que es el conocimiento del tema, vamos a pasar a nuestro programa de C++ y empezamos a desarrollar el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice que vamos a implementar el código fuente mediante el programa de C++ para el manejo de una calculadora donde se pueda sumar y restar. O sea, la calculadora de nosotros va a tener solamente dos operaciones y además de eso se deben pedir dos números por teclado e imprimir la respuesta respectiva. Entonces, esa es nuestra famosa calculadora de sumar y de restar solamente, donde se pidan los dos números, y para hacer esas operaciones pues vamos a aplicar la modularidad, y con esa modularidad vamos a obtener las funciones de calculadora suma y de calculadora resta, aplicando que la calculadora suma es de entero, el retorno, y la calculadora resta tiene un retorno también de tipo entero y la función main. Nos dice aquí que el main dice se piden los números y se imprime el resultado. La calculadora sumar pues hace la operación de suma y la operación de resta. Recuerden que la idea de las funciones es que en las funciones que son de calculadora suma y calculadora resta no se vayan a imprimir datos ni se vayan a leer datos. Eso lo vamos a hacer en la función del main. Esto simplemente lo que va a hacer es hacer las operaciones y listo. Entonces vamos a pasar a nuestro programa de C++ para empezar a hacer este ejercicio. Ya en nuestro programa de C++ lo que hice fue copiar el enunciado que teníamos nosotros acá. Este es el enunciado del ejercicio. Y lo copié en nuestro programa de C++ utilizando el las asterisco y el asterisco las como comentario para que nos desactive todo este bloque. Solamente quede para que nosotros lo podamos visualizar, pero ya el compilador o nuestro programa no lo va a visualizar como si no existiera. Eso ya lo habíamos visto en videos anteriores. Entonces aquí lo que hice fue construir lo que son las bibliotecas. Bueno, en este caso serían librerías Stdio.h, Conio.h. Tenemos acá el main, que es la función principal, y el get, que es la estructura básica de todo programa que nosotros vamos a hacer. Entonces vamos a darle aquí otro enter para que empecemos a hacer el ejercicio. Entonces, si nosotros manejamos ya los conceptos que vimos en el video anterior en la parte 19-1 de funciones, vamos a empezar a hacer esta. Dice, en el main dice se piden los números y se imprime el resultado. Entonces vamos primero que todo a decirle que los números son long in y vamos a decirle f, vamos a decirle u y vamos a cerrarlo así. Ahora lo que nos dice es que pidamos los números por teclado, entonces sigamos haciéndolo en el main porque eso es lo que nos dice a nosotros que haga la función. Entonces diría digite número, listo. Ahora vamos a leer el número que nosotros tenemos, vamos a leerlo, vamos a colocar %ld porque este LD recuerden que es porque es long in, entonces lo vamos a colocar y le vamos a hacer un gatico, ¿cierto? Y le vamos a colocar el F. O mejor hagamos lo siguiente, coloquémosle aquí una N y aquí N1 para que nos quede mucho más entendible. Entonces vamos a dejarlo como N. Hacemos estas dos líneas iguales, pero entonces sería, vamos a colocarle acá digite número 1, ¿cierto? Y vamos a darle aquí que digite el número 2 y le dejamos un espacio. Y acá vamos a quedar con N y con N1. Entonces, la primera función nos dice, se piden los números y se imprime el resultado. Entonces, todavía no lo vamos a imprimir porque esto ya es lo del final, ¿cierto? Cuando ya hace las operaciones. Entonces, lo que nos dice el ejercicio es que se reciban los dos números y se llame a sumar y se llame a restar. Entonces, según la teoría que vimos anteriormente, tenemos que hacer la función sumar. ¿En dónde iría la función sumar? Pues primero que todo programa empieza con las librerías en este caso. Y entonces vamos a decirle acá que esa función es de qué tipo, es de tipo entero. Entonces vamos a decirle que acá hay un entero que se llama suma, ¿cierto? Y además que se le pasan los parámetros. Esos parámetros que se pasan aquí adentro, recuerden que la idea es que nosotros coloquemos por teclado dos números y esos dos números se envíen a la función. Entonces aquí sería n y sería n1 que son de tipo long, entonces acá nosotros lo vamos a recibir de tipo long in, ¿cierto?
n, ln in n1 y quedamos listos. Como ya tenemos listos el ln n y ln n1, entonces ahora tenemos que hacer aquí la suma de los números. Entonces vamos a colocarle suma 1. Recuerden que este suma 1, por cuestión de lo que vimos en la teoría, no se puede llamar igual que la función. O sea que si yo aquí le coloco suma, me va a decir que hay un error. No lo puedo llamar con el mismo nombre, entonces voy a colocarle suma 1, o si ustedes quieren le pueden colocar Pepito. No importa, es cualquier tipo de identificador. En este caso lo voy a dejar en suma 1 para que nosotros miremos y le vamos a decir que ese suma 1 va a tener una n más una n1, que es la suma de ambos. Pero recuerden que todas las partes que tenemos acá tienen que estar en el mismo formato, en el mismo tipo de dato. Entonces vamos a aplicar algo que se llama conversión. Bueno, en este caso no tenemos conversión porque n es ln in y n1 es ln in. Entonces aquí simplemente vamos a decirle que este tipo de número que tenemos nosotros acá de suma 1 también es ln in. Entonces sería ln in y aquí sería ln in. Fíjense que no necesita hacerle conversión. Entonces el primer caso que nosotros vimos anteriormente decía que entran unos enteros y sale un entero. En este caso entró ln in y sale un entero, ¿cierto? Entonces podemos dejarlo así como lo tenemos aquí, o podemos decirle que nos quite el ln, ¿cierto? Para que salga el entero de aquí arriba y este nos haga aquí una conversión. Lo podemos hacer así, aunque el resultado sería igual, ¿no? No tendríamos ningún inconveniente, pero para respetar nuestros casos, mejor hagámoslo de esa forma. Digámosle que esto es una conversión implícita. Entonces digamos que eso es una conversión implícita, ¿cierto? Que viene por acá y lo que va a hacer es suma 1, va a decirle n y va a decirle n1 y nos lo convierta todo ln, nos lo convierta a un entero. Entonces todo nos quedó completamente listo acá, o sea, se hace aquí la suma, aquí pasa entero y lo que nos dice el caso también es que nosotros vamos a hacer un retorno y el retorno que vamos a decirle es de suma 1. Hasta ahí correcto. Ahora, como ya tengo el retorno en suma 1, entonces ahora se supone que nosotros ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que llamar esa función. Pero para llamar la función utilizamos la teoría anterior que ¿qué nos decía? Nos decía, ¿qué tipo es el que ella va a retornar? Va a retornar un entero. Entonces le vamos a decir que hay un entero que se va a decir cons, ¿cierto? Este cons es cualquier tipo de variable que nos va a guardar el resultado de la suma. Y nos va a decir, bueno, primero iría el tipo que retorna, iría donde nos va a guardar y aquí adentro ¿qué sería lo que va? Según la teoría nos dice que va el nombre de la función, en este caso se llama suma y esa suma le vamos a pasar dos parámetros. Si ustedes se dan cuenta estamos utilizando la teoría anterior, dice que no se le coloca qué tipo de variable es, sino simplemente si aquí es n, pues nosotros le pasamos n en el mismo orden y si aquí es n1 pues aquí le pasamos n1 en el mismo orden para que nos quede listo. Y ahora simplemente lo que nos dice acá el enunciado es que se empiecen a imprimir los resultados. Entonces vamos a imprimir en el main el resultado que nos quedó de nuestro ejercicio. Entonces vamos a decirle la suma de %d y %d es %d, coma. Como habíamos dicho en videos anteriores, vamos a decirle que este %d no lo imprima como la n, ¿cierto? Este %d no lo imprima reemplazando como la n1 y nos vamos a decirle que este %d es la suma, que en este caso ¿quién es el que me está guardando la suma del número? Cons. Porque fíjense algo, vean, cuando ustedes pasen los números, supongamos acá es 1 y 1, sería 2, suma 1 ¿cuánto vale? 2. 2 pasó como entero, entonces todo esto equivale a 2, aquí a tener un 2, y ese 2 pasaría a guardarse en cons, por lo consiguiente nosotros le vamos a colocar que ese cons nos lo tiene que colocar. Aquí nos hace falta hacerlo un poquito más divertido y vamos a colocarle el igual. Entonces nos debe aparecer el letrero, la suma de el número que coloqué y el otro número que coloqué es %d. Pero para que nos quede mejor vamos a cambiarle esta ahí por un más y nos quedaría la suma del primer número más el segundo número es
la respuesta que nos da cons. Vamos a probarlo hasta ahí para mirar si nos está quedando bien, si tenemos algún error, y luego listo. Ahí no tenemos ningún error. Ahora vamos a pasarle los dos números. Entonces vamos aquí a decirle que nos pase, por ejemplo, supongamos 34 y nos pase 10. Entonces fíjese que nos dice 34 más 10 es 44, 34 más 10, 44, o sea, así nos está quedando bien la suma de los números. Entonces fíjese que lo que estamos haciendo acá es pidiendo los números, conectando con el llamado a la función. En este caso esto sería una función dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque los datos que se están enviando se van de acá, se van para la función los retorna y esos datos que está guardándome en suma, ¿cierto? Me lo va a guardar en cons, o sea, el dato se va para allá, para la función, y de la función me lo envía nuevamente. Va a ser una rotación, entonces nos va a guardar en cons y aquí nos va a hacer la impresión. Ahora simplemente nos toca hacer el mismo procedimiento pero con una resta. Entonces vamos a decirle que nos reste, vamos a decirle que se llama resta. Le pasamos los mismos parámetros. Fíjense que la fórmula general la sigo dejando tal cual como yo la tengo, ¿cierto? Y aquí vamos a decirle que nos cierre. Y ahora acá le vamos a decir que, por ejemplo, acá hay un entero y que acá es resta. Y vamos a pasarle lo mismo que yo tengo acá. Bueno, vamos a copiar y a pegar acá para que nos quede más fácil. Aquí pongámosle resta 1. Y aquí vamos a decirle que sea negativo. Listo. Entonces les queda una tarea y es mirar si verdaderamente yo apliqué conversión implícita o sería la conversión explícita, ¿cierto? Entonces váyanse nuevamente a los videos anteriores o a sus apuntes y miren si aquí es conversión implícita o conversión explícita y mire cuál es la diferencia entre las dos conversiones que hay, a ver si sí la estoy aplicando la que es o no. Eso es una tarea que se las pongo acá para que ustedes retomen el tema de tipo de conversiones que hay. Listo, cuando ya tengo acá, pues hacemos lo mismo que acá. Vamos a hacer un retorno porque nuestra función es de tipo entero. ¿Y qué es lo que vamos a retornar? Vamos a retornar resta 1. Listo, retornamos resta 1 y se nos viene como tipo entero. Ahora, aquí vamos a colocarle igual porque fíjese que los llamados a las funciones son igual. Entonces vamos a colocarle resta. En este caso vamos a colocarle que se llamaría Pepito. Ahorita vamos a explicar algo interesante. Aquí n y aquí n1. Y luego le vamos a decir que todo lo que nos guarde en Pepito, pues nos los haga igual. Entonces dice, la resta de a, ¿cierto? Del primero menos el segundo es tal. Entonces aquí tengo Pepito, yo coloco aquí Pepito y se supone que ya puedo ahora sí imprimir la resta. Pero entonces fíjense aquí algo, bueno, ahí ya nos quedó bien, vámonos por acá, vamos a cerrar acá para que nos rinda, vamos a colocarle 34 y vamos a colocarle 10. Nos dice que la suma de 34 más 10 es 44 y la resta de 34 menos 10 es 24, los resultados están correctos. Pero ustedes se preguntarán algo, dirán, bueno, pero si aquí está regresando resta 1, ¿por qué yo aquí no pongo resta 1, sino pongo Pepito? Recuerden que aquí es cualquier variable, desde que no sea igual al nombre de la función puedo colocar cualquier variable. O sea, yo puedo colocar aquí resta 1 y también me va a funcionar, ¿cierto? Pero entonces vamos a dejarlo así, o sea, ustedes declaran cualquier variable que no esté en ninguna parte, porque no puede estar repetida. Lo que no pueden cambiar es el nombre de la función y los parámetros que ella tiene, porque entonces nos dice que hay un error. Por ejemplo, si yo le quito este parámetro de acá y solamente dejamos n1, nos va a decir que hay un error. Nos dice aquí abajito, dice, faltan argumentos en la función resta, porque fíjense que la función resta aquí arriba recibe dos argumentos, ¿cierto? Dos parámetros, entonces nos toca hacer lo mismo. Por eso es que nosotros tenemos que tener el mismo nombre de parámetros y tienen que estar ordenados. Entonces, hasta ahí vamos a acabar con el primer ejercicio. Fíjese lo fácil. Aquí utilizamos los temas de la teoría, que es llamada a la función, que si es dinámica, que se crea nuevamente aquí un tipo de dato que nos va a guardar la operación, que por dentro de suma y por dentro de resta yo no coloco o no hago impresiones ni hago lecturas, sino solamente me va a recibir los datos y se hacen esas operaciones. Y como son enteros y son enteros, pues lo que me toca hacer es regresar los datos hacia la función que llamó cada una de ellos e imprimir los datos acá.
Entonces, hasta ahí vamos a dejar este ejercicio. Ahora vamos a pasar a hacer el siguiente.